episodio de hoy, abriré 2 paquetes de 6 figuras de MrBeast Lab Swarms de la serie de hiperfusión. Quédate al final para ver qué fue lo que salió. Venga, para el primer paquete saquemos las cosas. Aquí las tapas de fusión. Como les digo, estas tapas se pueden juntar. Muy bien ahí Miss Delby. Por aquí sacamos el tubo. Y por fin, aquí las figuras. La primer figura que sacamos es la tortuga palomitas. Este Swarm sale en el tráiler y en el primer episodio de la serie de Lab Swarms. Lo único malo es que por el paquete que está atrás ya es repetido. Por aquí tenemos el MrBeast pixelado de color verde. Me gusta que esta mantera tenga puntos por dentro. A diferencia de los de la segunda temporada, ya no es brillantina, sino que solo son círculos blancos, algo como confeti. El último de los visibles es esta llama en llamas. Esta llama tiene líquido por dentro, algo como si de una esfera de nieve se tratase. Podemos ver que por dentro tiene partículas negras, supongo que hace referencia a cenizas. Cuando la agitas se ve todo negro, y así se ve al invertirlo de nuevo. A diferencia de la máquina de arcade, esta no tiene objetos sino que líquido. No perdamos más tiempo y sigamos con el tubo, que se siente como baboso, se siente algo raro como si le hubieran puesto aceite o algo así. Por dentro tenemos los stickers que luego veremos. Ahora vamos por los Swarms. Este es un buen momento para recordarte que te suscribas si quieres que haga más contenido de Lab Swarms. ¡Qué genial! La primer pieza es el MrBeast robótico, mitad robot, mitad pantera. Genuinamente se ve bastante bien hecha la parte metálica. Lo único que sí noto es que del otro lado es todo rosa, algo como la pantera rosa. El segundo que conseguimos es la guitarra en llamas. Muy buen diseño de personaje. Y para la última bolsita tenemos a la fresa con chocolate, que, aquí entre nos, no es mucho de mi agrado. Si les soy sincero, este es uno de mis Swarms menos favoritos. Por aquí tenemos los stickers. Me gusta que son algo brillosos. Juntemos las tapas de fusión para hacer un pequeño lugar para los Swarms. Continuemos con el paquete de huevo congelado. Por aquí vamos sacando las cosas como la tapa, las figuras visibles, y el tubo que se abrió al abrir el paquete. Y casi se me olvidan, los stickers que dejaremos a un lado por el momento. Vayamos directo a las figuras con este murciélago de huesos, bastante detallado con todos esos huesos. Por aquí tenemos a uno de los Swarms que a mucha gente le gustó mucho, porque les recuerda a un Grocery. En lo personal se me hace buen detalle que le pusieran rayitos como dientes. De pie señores, ya llegó el huevón congelado. Este huevo de dragón está bastante genial con esos cuernos dorados, alas y cola azules. También buen detalle que su boca es formada por el propio cascarón, y las partículas que tiene dentro son algo brillosas. No sé por qué al agitarlo me recuerda a la arena mágica. Regresando a la figura, fácilmente entra en mi top 3 mejores ediciones especiales. Sigamos con el tubo y curiosamente este también está baboso, y no quiero saber por qué está así. Para la primer figura tenemos el cactus frío, el cual enhorabuena, es un ultra raro. Bien ahí. Algo que es curioso es que han salido cactus en las 3 series de Lab Swarms, lo cual representa que se están quedando sin idea. Para el segundo personaje tenemos a Bot Boy, que no otra vez, tenemos otro repetido con el paquete de parte de atrás. Maldición, y este es uno raro, ya ni modo. ¿Quién será el último Swarm? Es nada más y nada menos que el cocodrilo con tentáculos. Un Swarm bastante genial, pero a la vez bastante raro y un poco XD. Lo bueno es que es translúcido de color negro. Por último, aquí tenemos los stickers.
Vamos a colocarlos. Y así acabamos este episodio, 1 de 12 de fuego, 2 de 12 de hielo, 1 de 10 de metálicos, 2 de 11 de huesitos, 1 de 9 eléctricos, 3 de 10 pixelados, 2 de 12 sombríos, 3 de 11 comidas y 3 de 12 ediciones especiales. Ya se ve un poco mejor esto, y más con ese paquete de 14 piezas que tenemos detrás. No se pierdan el próximo episodio para ver si logramos conseguir la pantera de hiperfusión. Hasta aquí llegó el vídeo del día de hoy y nos vemos a la próxima.